Isen, un hombre de 38 años, llevaba una vida sencilla y monótona en un pequeño pueblo de Ohio. Desde la muerte de su esposa Lauren, su mundo se había reducido a dos cosas: su trabajo en la fábrica y su responsabilidad de criar a Clara, su hijastra de 18 años. Aunque nunca fue de los que hablaban abiertamente de sus emociones, la pérdida de Lauren dejó un vacío en su vida que, a pesar del tiempo transcurrido, aún no sabía cómo llenar. Su hogar, una vieja casa de 2 pisos, se había vuelto un lugar silencioso y pesado, como si la ausencia de su esposa siguiera presente en cada rincón. Clara, por su parte, había encontrado en la universidad comunitaria y en su trabajo de medio tiempo en un restaurante una forma de mantenerse ocupada. Era su manera de lidiar con la ausencia de su madre y con la nueva dinámica que compartía con Isen. La relación entre ellos siempre había sido cordial, pero con la muerte de Lauren, quedaron atrapados en una rutina donde evitaban hablar del pasado o de cómo realmente se sentían. Simplemente coexistían bajo el mismo techo, cada uno lidiando con su dolor a su manera, sin saber cómo apoyarse mutuamente. Para Isen, el día a día era un ciclo interminable de trabajo agotador. Pasaba largas horas en la fábrica, y cuando llegaba a casa, apenas tenía energía para calentar una cena congelada antes de desplomarse en el sofá. No había espacio para una vida social ni para el romance. Hacía tiempo que dejó de pensar en la posibilidad de volver a salir con alguien. Su rutina estaba marcada por el cansancio, la responsabilidad y la soledad, un peso que cargaba sin quejarse, convencido de que así debían ser las cosas. A pesar de todo, tanto Isen como Clara intentaban mantener una apariencia de normalidad. Ninguno de los dos mencionaba el nombre de Lauren en voz alta, como si al hacerlo fueran a abrir una herida que nunca terminó de sanar. Pero el dolor no desaparece solo por ignorarlo, y poco a poco, la tensión no resuelta entre ellos comenzaría a manifestarse de maneras inesperadas, sacudiendo la frágil estabilidad que ambos habían construido. Aquel día en la fábrica había sido especialmente agotador para Isen. Una de las máquinas principales se averió, lo que provocó retrasos y el enfado de su supervisor, quien presionó a todo el equipo para recuperar el tiempo perdido. Las horas extra parecían interminables, y cuando finalmente pudo salir, su cuerpo se sentía pesado y tenso. Mientras conducía de regreso a casa, solo pensaba en quitarse las botas, servirse una cerveza fría y disfrutar de un poco de silencio. Era uno de esos días en los que no tenía energía para nada ni para nadie. Al llegar a casa, encontró todo en calma. Clara aún no había llegado del trabajo o de la universidad, lo que significaba que tenía un poco de tiempo para sí mismo. Subió las escaleras, se deshizo de su ropa de trabajo y se dejó caer en la cama con un suspiro de alivio. En ese momento, solo quería desconectarse del mundo por un rato, dejar de lado las preocupaciones y liberar la tensión acumulada del día. Cerró los ojos y dejó que la soledad de la casa lo envolviera. Lo que no esperaba era el sonido repentino de la puerta abriéndose. Antes de que pudiera reaccionar, Clara estaba de pie en el umbral de la puerta, con los ojos muy abiertos y la cara completamente roja de vergüenza. El tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos pudo procesar de inmediato lo que estaba ocurriendo. Un incómodo segundo se alargó demasiado, hasta que Clara reaccionó con un grito ahogado, se tapó los ojos con la mano y salió apresurada de la habitación, murmurando disculpas torpes. Isen, aún en shock, se apresuró a cubrirse y se incorporó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. La vergüenza y la incomodidad lo invadieron de inmediato. «Jesucristo, Clara. ¿No sabes tocar antes de entrar?», exclamó, pero su voz sonó más alterada de lo que pretendía. Desde el pasillo, ella tartamudeó una respuesta antes de encerrarse en su habitación de un portazo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isen se quedó sentado en el borde de la cama, pasándose una mano por el rostro. ¿Cómo diablos iban a seguir como si nada después de esto? El resto de la noche transcurrió en un ambiente pesado e incómodo. Ambos intentaron evitarse. Isen bajó a la cocina más tarde, encontrando a Clara fingiendo estar ocupada revisando el refrigerador. «Llegaste temprano», comentó, rompiendo el hielo con torpeza. «Sí», respondió ella sin mirarlo, «nos enviaron a casa antes. Supongo que debería haberte avisado». Ninguno de los dos sabía qué más decir, así que el silencio se instaló entre ellos una vez más. Aunque acordaron no hablar del tema, ambos sabían que la vergüenza y la tensión ya habían dejado su marca. Isen intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado,
pero la incomodidad entre él y Clara era imposible de ignorar. Cada interacción se sentía forzada, cada conversación terminaba demasiado rápido o se llenaba de silencios incómodos. Antes del incidente, la comunicación entre ellos ya era limitada, pero ahora cualquier palabra parecía peligrosa, cualquier mirada podía interpretarse de la manera equivocada. Se evitaban sutilmente, encontrando maneras de no coincidir demasiado en los mismos espacios de la casa. Sin embargo, la casa no era lo suficientemente grande como para que la tensión no se hiciera evidente. Los momentos incómodos comenzaron a acumularse, uno tras otro. Una mañana, mientras Isen salía de su habitación aún somnoliento, abrió la puerta del baño sin pensarlo, solo para encontrar a Clara dentro, envuelta en una toalla, cepillándose los dientes frente al espejo. Sus miradas se cruzaron en el reflejo, y ambos se quedaron congelados por una fracción de segundo antes de reaccionar con sobresaltos. «Dios, papá». «Cierra la puerta», exclamó ella, aferrándose a la toalla mientras él salía apresuradamente, murmurando disculpas. El incidente solo hizo que las cosas empeoraran. Cada paso en la casa se volvió calculado, cada movimiento pensado para evitar otro encuentro bochornoso. Isen se aseguraba de hacer ruido cuando se acercaba a cualquier habitación, y Clara parecía haber desarrollado la costumbre de cerrar las puertas con llave incluso cuando no era necesario. Lo que antes eran pequeños gestos de convivencia ahora se sentían torpes e incómodos, como si hubieran cruzado una línea invisible que ninguno de los dos supiera cómo deshacer. El problema era que nunca hablaron realmente de lo sucedido. En lugar de enfrentar la situación, ambos fingieron que no había pasado nada, esperando que la tensión desapareciera por sí sola. Pero el silencio solo la hizo crecer, convirtiéndola en un peso constante entre ellos. Cuando se encontraban en la mesa para cenar, las conversaciones eran superficiales y breves, llenas de monosílabos y respuestas automáticas. ¿Cómo estuvo la universidad?, preguntaba Isen. Bien, respondía Clara sin dar más detalles. Y así, noche tras noche, construyeron un muro entre ellos, sin atreverse a derribarlo. Bajo la superficie, la falta de comunicación estaba afectando su relación más de lo que querían admitir. El duelo no solo había dejado un vacío en sus vidas, sino que también los había dejado emocionalmente desorientados. Antes, Isen podía apoyarse en su esposa para manejar situaciones difíciles, pero ahora estaba solo, sin saber cómo acercarse a Clara sin que la incomodidad los paralizara. Ambos necesitaban hablar, poner en palabras lo que sentían, pero el miedo a hacer las cosas aún más incómodas los mantenía atrapados en un círculo vicioso de evasión. Cada día que pasaba, la distancia entre ellos parecía crecer. El duelo y la soledad los habían dejado sin herramientas para procesar lo que ocurría, y sin Lauren allí para guiarlos, ambos se encontraban a la deriva, sin saber cómo reparar la conexión que lentamente se estaba resquebrajando. Una noche, después de días de tensión insoportable, Clara finalmente rompió el silencio. Se acercó a Isen con la mirada baja, los dedos entrelazados con nerviosismo. Su voz temblaba cuando habló, pero la determinación en su rostro mostraba que había estado conteniéndolo durante demasiado tiempo. «Papá, creo que estoy sintiendo cosas que no debería sentir por ti», susurró, evitando su mirada. La confesión cayó sobre Isen como un golpe en el pecho. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Isen sintió como el aire se volvía pesado, su mente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había entendido bien? ¿Clara realmente sentía algo más allá del vínculo familiar? Se pasó una mano por el rostro, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. No podía reaccionar con enojo ni rechazo, tenía que manejar esto con cuidado. Inspiró profundamente antes de responder, eligiendo sus palabras con precisión. «Clara, escúchame», dijo con suavidad pero con firmeza. «Lo que estás sintiendo no es amor, al menos no en el sentido que piensas. Es una mezcla de muchas cosas, el duelo, la soledad, la necesidad de cercanía». Hizo una pausa, buscando en sus ojos algún indicio de comprensión. «Desde que tu madre falleció, hemos estado tratando de llenar ese vacío de cualquier forma que podemos. Pero esto no es la manera correcta». Clara parpadeó con los ojos llenos de lágrimas, mordiéndose el labio con frustración. «Pero se siente tan real», murmuró, su voz cargada de confusión y vergüenza. Isen negó suavemente con la cabeza. «Lo entiendo, créeme. Pero eso no significa que sea lo correcto. Nuestra relación es algo sagrado,
y estos sentimientos, aunque intensos, no son lo que parecen. Son una señal de que ambos estamos luchando más de lo que queremos admitir. El silencio que siguió fue doloroso, pero necesario. Finalmente, Isen tomó una decisión. No podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo, no podían seguir dejándose arrastrar por su dolor sin buscar una solución. Vamos a buscar ayuda, Clara. Necesitamos hablar con alguien que nos ayude a procesar esto, a encontrar maneras saludables de sobrellevar la pérdida de tu madre. Clara se secó las lágrimas y asintió lentamente. ¿Tú también hablarás con alguien?, preguntó con voz temblorosa. Isen esbozó una pequeña sonrisa llena de tristeza. Sí, los dos lo necesitamos. En ese momento, supieron que este era el primer paso para sanar. No sería fácil, pero al menos ahora tenían un camino claro por delante. Isen tomó una profunda bocanada de aire y miró a Clara con seriedad, pero con una calidez inquebrantable en su voz. No importa lo que pase, siempre serás mi hija. Y eso es algo que jamás cambiará. Su tono era firme, no había espacio para dudas. Nuestra relación es la de un padre y su hija, y es algo que debemos cuidar y proteger. Clara bajó la cabeza, asimilando sus palabras. Aunque todavía había confusión en su mirada, un atisbo de alivio apareció en su expresión. Después de esa conversación, ambos sabían que no podían resolver esto solos. Buscar ayuda profesional era el siguiente paso necesario. Al día siguiente, Isen se tomó el tiempo de buscar un terapeuta familiar, aunque la idea de abrirse con un extraño era incómoda, sabía que era la mejor opción. Clara también aceptó la decisión, comprendiendo que necesitaban herramientas para procesar su dolor de una manera saludable. Además del apoyo terapéutico, decidieron establecer nuevas reglas en casa. El respeto por la privacidad se volvió una prioridad. Puertas cerradas, toques antes de entrar, horarios más organizados para evitar malentendidos. No era solo cuestión de evitar situaciones incómodas, sino de generar un ambiente donde ambos pudieran tener su propio espacio y reconstruir una convivencia más sana. A medida que pasaban los días, la tensión comenzó a disiparse poco a poco. No era un proceso inmediato ni sencillo, pero ambos estaban comprometidos a sanar. Por primera vez en mucho tiempo, pudieron compartir una cena sin que el aire estuviera cargado de silencios incómodos. Hubo sonrisas tímidas, incluso una pequeña risa cuando Clara hizo un comentario sobre lo desastrosos que eran en la cocina sin Lauren. Fue un pequeño momento de normalidad, pero uno que significaba mucho. Isen sabía que el camino no sería fácil. El duelo no desaparecía de la noche a la mañana, ni los sentimientos complejos se desvanecían de un día para otro. Pero lo importante era que ahora estaban enfrentando la realidad juntos, en lugar de huir de ella. Ya no había evasión ni silencios pesados. Se estaban apoyando mutuamente, como debían haberlo hecho desde el principio. Mientras apagaban las luces de la casa esa noche, Isen miró hacia el techo y exhaló profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaban avanzando en la dirección correcta. No era el final de sus problemas, pero sí el comienzo de algo mejor. Y, de alguna manera, eso era suficiente.